La electricidad surge por medio de las interacciones entre las cargas eléctricas de un cuerpo. Los efectos producidos por estos fenómenos generan energía eléctrica, la cual viaja hasta cada uno de los aparatos de tu vivienda. Pero, ¿qué es una carga? Simple, es una propiedad intrínseca de la materia, la cual puede ser positiva o negativa, medida en coulombs en honor a su descubridor. Si analizamos la materia a profundidad, encontramos que está compuesta por partículas llamadas átomos, que a su vez estos contienen neutrones, protones y electrones. Estos últimos dos son los que poseen la carga en el átomo, positiva y negativa respectivamente. Entonces, los efectos entre cargas que generan la energía eléctrica son los del movimiento de los electrones a través de un material conductor. Hasta este punto ya tenemos un ligero entendimiento de lo que es la electricidad, pero ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos dos cargas que se encuentran en un mismo espacio? Cuando una partícula posee carga, esta provoca que se experimente una fuerza cuando se encuentra cercana a otra partícula cargada eléctricamente. Si las cargas presentan el mismo signo, la fuerza es de repulsión. Por otra parte, si los signos son opuestos, es de atracción. Esta fuerza es denominada fuerza eléctrica, cuya magnitud es la multiplicación de las cargas entre la distancia que las separa, al cuadrado. Multiplicamos también una constante K que nos dicta el medio en el que nos encontramos. Para el vacío, su valor es el siguiente. Esta ecuación es lo que los físicos conocemos como la ley de Coulomb, una de las más importantes debido a su repercusión en el área del electromagnetismo, y es la principal precursora de la electricidad. Realicemos un ejemplo para su entendimiento. Una carga de 5 por 10 a la menos 6 coulombs se encuentra a una distancia de 2 metros de otra carga de menos 12 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza entre las dos cargas? ¿Es de atracción o de repulsión? Muy bien, tenemos los siguientes datos del problema: ambas cargas y la distancia que los separa. Recordemos que para aplicar la ley de Coulomb correctamente, debemos de tener las unidades adecuadas. Para las cargas deben de ser en coulombs, mientras que para la distancia son los metros. En este problema no hace falta hacer conversión, ya que están en las unidades correspondientes. Sustituimos pues los valores brindados. Hacemos las respectivas multiplicaciones, eliminamos los coulombs y los metros, y finalmente dividimos entre la distancia y encontramos que la fuerza de atracción, debido a que tienen signos opuestos, es de menos 0.135 newtons. Una fuerza un poco pequeña. Al final de este video anexaremos unos cuantos problemas más, sobre este y otros tópicos. Volviendo al tema, esta fuerza ocurre al momento de que dos partículas coexisten en un mismo espacio. Sin embargo, vamos a encontrar que cuando tenemos únicamente una sola partícula, esta también puede perturbar el espacio. Veamos cómo sucede. Esta perturbación en el espacio es lo que llamamos campo eléctrico, en el cual se experimenta una fuerza eléctrica en el momento que una partícula interacciona con él. La magnitud de la intensidad del campo eléctrico es la fuerza por unidad de carga, en un punto dado. Se calcula a partir de la siguiente ecuación. Si despejamos la fuerza y sustituimos en la ley de Coulomb, vemos que también se puede obtener una forma similar. Quedaría de la siguiente forma. Pero, ¿cómo se ve este campo eléctrico en el espacio? Así de simple, no es visible debido a que es un campo vectorial. Sin embargo, la manera en que es mejor representarlo es graficando diversas líneas imaginarias que representen este campo vectorial, comúnmente llamadas líneas de campo. Cuando la carga es positiva, las líneas van fuera de la carga o emergen de la misma. Si esta es negativa, las líneas van hacia ella. Así pues, en presencia de dos cargas, las líneas de campo se verían de la siguiente manera. Y no solo una línea que interacciona directamente como creíamos. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos una carga solamente? ¿Qué pasa si tenemos, no lo sé, 5 cargas?
La magnitud del campo eléctrico resultante sería la suma de cada uno de los campos de su forma individual. Esta es una forma más simple de medir la magnitud de la influencia eléctrica por varias cargas en un espacio dado. Sin embargo, ¿qué pasa si tenemos miles de cargas? El cálculo del campo eléctrico en cada carga resulta bastante tedioso, y ahora hay que imaginarnos con más y más cargas e incluso miles. Creo que nadie quiere hacer este cálculo. Por suerte, existe otro método un poco más simple para determinar el campo eléctrico total en un conjunto de cargas. Antes de ello debemos de introducir, primeramente, un nuevo tópico, el cual se llama flujo eléctrico. Veamos de qué trata. El flujo eléctrico, representado con la letra Φ, es una magnitud escalar que representa el número de líneas de campo eléctrico que atraviesan una determinada superficie. Dicho esto, la ecuación quedaría de la siguiente manera, donde es el campo eléctrico proporcional al número de líneas de campo y A es el vector de área. Resulta un poco extraño decir que el área puede representarse por medio de un vector. La realidad es que sí es posible. En física se representa por un vector perpendicular a el área anexada. Una vez que se definió el flujo eléctrico, el matemático Friedrich Gauss se dio cuenta de que podía existir una relación entre el número de líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie cerrada y la carga almacenada en su interior. O en pocas palabras, una relación entre el flujo total y las cargas. Y así fue. Gauss encontró que el flujo del campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga contenida dentro de la superficie dividida por la constante ε0, la cual es la permitividad del vacío. ¿Cómo le puso? Ley de Gauss, claro está. Y es una de las 4 ecuaciones que rigen toda la fuerza electromagnética. Con ella, es más sencillo determinar el campo eléctrico total, más allá que sumar la influencia individual de cada carga. Si despejamos el campo eléctrico total, vemos que únicamente debemos encerrar las cargas en un área conocida, sumarlas, y listo. Visto desde la práctica, el campo eléctrico es un concepto demasiado importante con el que tú interactúas diariamente y ni siquiera te has dado cuenta. Cuando tú conectas algún aparato a la corriente, se activa un campo eléctrico. Este campo eléctrico moviliza todos los electrones y a su vez permite el funcionamiento correcto de cada uno de los aparatos que tú tienes en tu hogar. Esta energía que se requiere para llevar estas cargas de un lado a otro se denomina potencial eléctrico, o mejor conocido como voltaje. Si el campo eléctrico es uniforme, como el que existe entre dos placas paralelas y planas, tal como se aprecia en la siguiente figura, su ecuación se anexa de la siguiente forma, donde delta V es igual a VB y VA, que son los potenciales en los puntos A y B. Lógicamente es el campo eléctrico aplicado y de la distancia a recorrer. Como ejemplo tenemos el siguiente problema. Determinar la magnitud del campo eléctrico en dos placas planas paralelas que se conectan a una batería de 6 volts cuando están separadas a una distancia de 0.15 centímetros. Muy bien. Como datos tenemos delta V, que es la diferencia de potencial entre ambas placas, que son 6 volts. La distancia la tenemos en 0.15 centímetros, que tendremos que transformarla a metros. Ahora requerimos calcular el campo eléctrico. Para esto aplicamos la fórmula que acabamos de ver. Despejamos el campo eléctrico. Sustituimos el voltaje y la distancia. Y listo. Calculamos que el campo eléctrico serían 4000 volts sobre metro o 4000 newtons sobre coulomb. Genial. Ya conocemos dos leyes muy importantes y varios conceptos básicos en la electricidad y el electromagnetismo más generalmente. También vimos que como aplicación más importante es la propagación y la generación de energía eléctrica, la cual es la más usada por todos los seres humanos y por la cual estás viendo tú este video. Yo soy Leonardo Alvidres, tu profesor de física.